¿Se acuerdan qué significaba en la introducción, no? ¿Se acuerdan qué era la importancia de lo que era el bautismo en agua, bien? Que había una sola forma bíblica, bien, aceptada, que ya lo vamos a ir viendo a lo largo del estudio, el formato del bautismo en agua, bien. Bueno, muy bien. Entonces esta parte aquí, ¿se acuerdan que el bautismo por inmersión, y después estaba por el verter, el líquido arriba, y después estaba por rociación, ¿no? Por rociación vendría a ser algo así como vieron cuando esa tecnología israelí, que fueron ellos los que lo crearon, cuando van a regar un césped, que de repente sale como asperso, digamos así, el chorro no sale uniforme, bueno, crea lluvia. Bueno, de esa forma es por aspersión, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces y hablando primeramente este gran detalle. La verdad no sabía que tantos porcentaje de la comunidad, digamos así, de iglesias evangélicas practicaban esto, la verdad que no lo tenía. Y también lo enseña esto la Iglesia Católica. Entonces, por lo general vamos a ir estudiando primero lo que no sería lo correcto, o por lo menos bíblicamente correcto, y después lo vamos a ir esclareciendo con la palabra de Dios. ¿Bien? Bueno, primero, alguien que tenga Hechos 8:37 pronto, no para leerlo ahora, después en su momento, después le voy a pedir, gracias. Bien. Después otro que puede tener allí Hechos 2, 38 y 39. Vamos a estar leyendo Hechos 16, 14 y 15. Así no lo buscamos todos, ustedes me van levantando la mano para no tenerlos todos juntos, ¿bien? Y después Hechos 16, 31 y 30, del 31 al 33. Hechos 16, del 31 al 33. ¿Bien? Bueno, voy a ir comenzando, así vamos desarrollando esto. Bien, acuérdense que estamos hablando sobre el bautismo en agua. Bien. Bueno, primero, ¿se acuerdan que muchas iglesias creen, y la verdad que un porcentaje altísimo, entre el 80 y 90%, se cree que el bautismo en agua es un acto regenerador, ¿no? Es un acto de salvación. Bien. En realidad, esto no es así. Bien. Cuando nosotros agregamos esto al bautismo en agua, le estaremos cambiando el símbolo o el significado del simbolismo del bautismo en agua. Si alguno estaba creyéndolo así y se asombra, ahora lo vamos a ir esclareciendo, ¿bien? Bueno, primero, nuestro bautismo es una confesión pública de lo que ya ha ocurrido en nuestro corazón, ¿bien? En Hechos 8:37 dice: Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Gracias, Marta. O sea que vieron que hay una confesión previa, ¿sí? Y detrás de esa confesión, obviamente que tiene que haber una conversión en el corazón. Y detrás de esa conversión, primero, hay un arrepentimiento, ¿tá? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es el primer paso que damos cuando escuchamos el mensaje de salvación. ¿Qué viene a hacer? Reconozco que soy pecador. Reconozco a Dios como el único que puede, digamos así, librarme de esa condenación. ¿Bien? Y tercero, luego de haber arrepentido, confieso eso. ¿Bien? Y ahí, una vez que el Señor entra en nuestra vida, obviamente que también la presencia del Espíritu Santo, recién allí tomo un segundo paso. ¿Cuál es este segundo paso? Es el bautismo en agua. El bautismo en agua es una confesión pública de lo que ya ha habido en mi corazón. O sea que es un segundo paso al público o a los presentes, ¿sí? Diciendo: yo estoy haciendo una confesión pública de mi fe en Jesucristo. ¿Bien? Ahora, ¿por qué un simbolismo? Vamos a seguir más adelante. Primero, es un privilegio y es un deber.
Un privilegio porque realmente ahora ya somos hijos de Dios. ¿Bien? Y a un deber porque Jesús lo ha mandado. Bien, ahora esto lo vamos a ir repasando con versículos bíblicos también. No es un medio de gracia, porque si no perdería el mensaje cuando se le hace un agregado a algo. Bien, como dije, si le agregamos o le quitamos algo al acto del bautismo en agua, entonces le estaríamos cambiando su significado. Bueno, ahora vamos a ver qué significa, pero tenemos otro detalle con respecto al bautismo en agua, ¿bien? Que es el asunto del bautismo de los niños. ¿Bien? Cuando hablamos del asunto del bautismo de los niños, estamos hablando de infantes, como por ejemplo de Bianquita, ¿sí? Niños chicos, niños que no entienden, no saben lo que es el pecado, conocen a Jesús porque sus papás ahí algo le han enseñado, ¿sí? Pero no lo conocen realmente como una experiencia en su vida de arrepentimiento, ¿no? Y después lo otro es que, según las palabras de Jesús, ellos no necesitarían el bautismo como una confesión o ser salvos, que es el valor regenerativo que habíamos hablado al principio. ¿Por qué? Bueno, muy bien. Algunos argumentos de quienes practican y enseñan el bautismo a los niños. Hechos 2:38 al 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí está, muchas gracias Teresa. Vieron que dice, y para vuestros hijos. Entonces, bajo esta consigna, esta frase, bautizan a los niños de chiquitos. Pero sin embargo, cuando dice vuestros hijos, ¿no? Es muy claro que habla sobre la descendencia, o sea que no es para ahora nosotros, sino que es para las futuras descendencias también. ¿Bien? Ahora, ¿cómo aclaramos esto? Porque no hay una forma explícita que diga que los infantes deben ser bautizados. Dice, arrepentíos y bautícese. Cuando dice arrepentíos hay una coma y enumera y bautícese. O sea, son dos pasos. ¿Bien? ¿Y un niño entiende este tipo de cosas? No. Bueno, pero dice también y para vuestros hijos. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que es para las futuras descendencias. Ahora, yo tengo dos muchachos. Y esos muchachos, por ejemplo, uno de ellos no está bautizado. ¿Bien? Entonces, ese muchacho sí ya está grande y tiene entendimiento de lo que estamos hablando. ¿Bien? Y él es la futura descendencia. Pero él sí tiene el deber de hacerlo. ¿Por qué? Una vez que se arrepienta y una vez que confirme su vida para el Señor, ¿no? Que quiere entregar de lleno su vida para el Señor. Entonces es el segundo paso del bautismo. Pero un niño pequeño no tiene entendimiento aún de esto. Por lo tanto, sería un rito religioso más que la práctica. ¿Bien? Y esto lo estamos hablando desde el sumo respeto a todas esas iglesias que lo han hecho o que lo están haciendo. ¿Bien? Muy bien. Bueno, otro caso, ¿no? En el cual se confirma esta práctica de bautismos a los niños. En Hechos 16, 14 y 15. ¿Quién lo tiene? Allí, en el fondo, Cintia. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Muy bien, muchas gracias, Giselle. Hechos 16, 31 al 33. ¿Alguien lo tiene? Sí, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Amén. Vieron que son dos casos completamente diferentes, pero terminan iguales. Escuchan, creen y se bautizan. ¿Bien? Y dicen, y los de su casa.
Ahora, en esto se presume que si hay niños pequeños, también fueron bautizados. Pero queda en eso, en una presunción. Explícitamente no hay nada que indique que el bautismo fue para los más pequeños también. ¿Bien? Ahora esto usted me va a decir, bueno, pero tú estás diciendo algo que puede ser polémico. Bueno, ahora lo vamos a ver por qué no es polémico. Bien. Si los niños pueden ser llenos del Espíritu Santo, dicen algunos, desde el vientre de sus madres, en Lucas 1.15, es el caso de Juan el Bautista, cuando Elizabeth se presenta, está frente a María, ¿no? Que también está encinta, están las dos encintas esperando, y dice que Juan, estando en el vientre, fue lleno del Espíritu Santo, ¿no? O en el caso de Mateo 19.14, ¿quién me busca Mateo 19.14 así? Mateo 19.14. Pero Jesús dijo, Sí, no, está muy bien. Perdone que le corté. pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahí está. O sea que en la práctica, dentro de las familias, ¿sí? ¿Qué pasa? Porque está el caso de Juan el Bautista, que del vientre de su madre recibe el Espíritu Santo. O en el caso de lo que Jesús está ordenándoles a sus discípulos, que lo dejaran venir a él. ¿Bien? Algunos, porque son nacidos también en familia de cristianos. ¿Bien? Lo primero que se piensan o se preguntan es ¿qué lo prohíbe el bautismo de estos niños? ¿No? Como si tuvieran, dice el autor acá, como si tuviera algún convenio de gracia con derecho a su sello, que en este caso sería el bautismo, ¿no? A su sello como si fuera algo que realmente lo salvara, ¿no? Simplemente lo que está haciendo es identificándolo o haciéndolo miembro de una congregación, porque desde el momento que ya acepta a Cristo es parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Muy bien. Bueno, algunos argumentos contra la práctica y la enseñanza de bautizar a los niños de pequeños. Una de ellas es el Didache. ¿Se acuerdan que el Didache que es el manual de los 12 apóstoles? Este documento es el más antiguo que tenemos posible. ¿Bien? Probablemente se escribió en el siglo II, pero se reencontró en el siglo XVII. O sea que hay un periodo ahí donde muchos de estos documentos estaban como escondidos, ¿no? A ver, el historiador acá, fue una época de oscurantismo, ¿no? Lo que es realmente a la palabra de Dios, porque era una época donde la iglesia hacía como Israel en el tiempo de los jueces, lo que bien le parecía, ¿no? Sí, hasta el siglo V era perseguido, el siglo IV era perseguido por el Imperio Romano, después ya era el Imperio Oficial. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? El Didache es el manual que prácticamente es la base de muchas de las prácticas bíblicas y que trae a la luz, digamos así, muchas de las confusiones, es lo que ha traído, digamos así, luz, ¿no? A estas prácticas, e ir formando de a poco también las prácticas dentro de la iglesia, ¿tá? O como en algunos casos podemos llamarle también un ritual, ¿tá? Para que lo entiendan mejor. Ahora, un hermano me atajó allá en el fondo el domingo pasado y me dijo, Julio, dice, nosotros no tenemos sacramentos, dice, nosotros tenemos ordenanzas. Y yo le digo, sí, es correcto. Y ahora vamos a ver también cuál es la diferencia entre el sacramento y una ordenanza. ¿Bien? Nosotros usamos y practicamos el bautismo en agua como un mandato. Por lo tanto, es un mandamiento, ¿verdad? Una ordenanza. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Jesús lo ordenó. Y eso está en la Biblia, ahora lo vamos a leer. Bien. Ahora, bien, voy a citarlos, los voy a citar. Jacobus, que es un congresionalista, dijo, no tenemos archivado ningún instante del bautismo de ningún infante en el Nuevo Testamento. Explícitamente estoy hablando. Y Scott, que es un presbiteriano, el Nuevo Testamento no contiene ninguna referencia explícita
del bautismo de infantes ni de niños. O sea que más grande todavía de la edad de Bianchini. Otra cosa, de la misma forma como el rociar o el verter agua, esta práctica del bautismo a los niños, o una práctica también, o un valor, digamos así, que no es bíblico, que no merece bíblicamente darle como regenerativo el bautismo en agua, llegó a ser un sacramento. Y el sacramento es desde el punto de vista católico, que ahí no tenemos la diferencia. ¿Tá? El sacramento es visto desde el punto de vista católico en lugar de ser una ordenanza. Ahora vamos a ir el por qué. Primero, el requisito para el bautismo según la Biblia, como habíamos hablado, es el arrepentimiento. Y ahí voy a repartir un poquito textos bíblicos. Uno es Hechos 2:38. ¿Quién puede buscarlo? Levante la mano así, no nos repetimos. Ahí está. Gracias, Marta. Mateo 3:2. ¿Quién lo puede buscar? Mateo 3:2. Daniel. Hechos 17:30. Paola, gracias. Hechos 12, y yo como estamos en el mismo capítulo, el 37. Son dos versículos diferentes. Gracias, Teresa. Hechos 16:31. Muy bien. Requisitos para el bautismo según la Biblia. Arrepentimiento. Hechos 2:38 dice: Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muchas gracias, Marta. Mateo 3:2. ¿Quién lo tenía? En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Daniel. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Muy bien, muchas gracias, Paola. O sea que vieron que les dice de bautizarse, pero el primer paso, ¿cuál es? El arrepentimiento. ¿Ok? Primer requisito. Segundo requisito es la fe. Hechos 12:37. Teresa. 12, 1. 8, 12 y 37. 8 está. Yo también. Perdón, si no fui muy claro. Hechos 12. Lo está buscando Teresa. Gracias, Marta. Sí. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Muchas gracias, Teresa. Eso está más claro todavía. Se les predicó, creyeron, aceptaron, y recién ahí vamos al paso del bautismo. O sea que primero creyeron. El segundo requisito, que es la fe. Y después, por último, el tercer requisito, que también es importante y no menos importante, es Mateo 28, 19 y 20. Si no lo leo yo. Bueno. 28. 28, 19 y 20. ¿Y cuál es esta? Es la instrucción. Sí. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Cintia. O sea que ven acá que la gran comisión que Jesús le dejó a los discípulos es ir y hacer discípulos. ¿Y de qué forma podemos hacer discípulos? Predicándoles la palabra. ¿Está? ¿Y quiénes son los discípulos? ¿Todos aquellos que escuchan? No, los que creyeron. Los que creyeron, el primer paso.
lleva al arrepentimiento, al reconocimiento de que soy pecador, necesito el sacrificio de Cristo. Y segundo, que reconozco a Dios como mi Señor para una salvación eterna. En ese, dijeran los muchachos jóvenes, y disculpen la palabra, el combo, ¿sí? Recién voy al segundo paso, que es el bautismo en agua. Y en este caso, cuando dice hacer discípulos, ¿bien? Jesús le está diciendo, bueno, hagan alumnos, y a esos alumnos hay que darles unas clases, a esos alumnos hay que instruirlos, hay que enseñarles, darles una base, un fundamento, para después cuando vayan al bautismo de las aguas, ¿qué es lo que pasa? No lo hacen por ignorancia, ¿bien? Empezando por allí. Están completamente entendidos lo que están haciendo. Y en esto también convencidos de lo que están haciendo también. ¿Ah? O sea, no es como el mundo dice, pensamiento del mundo, ¿no? Te lavan el cerebro para después atraparte y tenerte dentro de la iglesia. No, no es así. Tiene que ser todo voluntariamente. ¿Tá? Todo voluntariamente. Y en algunos casos podemos, porque el Señor nos da una medida de fe diferente a todos, ¿verdad? Algunos a veces a los pocos meses ya se están bautizando y otros a veces cuestan algunos años para llegar al bautismo de las aguas. Pero cuando lo hacen sinceramente, lo hacen en buena conciencia, ¿no? Delante del Señor, lo están haciendo para un cambio, digamos así, a partir de ese momento. No solamente estoy haciendo una demostración pública, estoy dedicando mi vida al servicio del Señor. ¿Ya? Yo quería agregar algo, pero voy a ir un poquito más adelante para aclarar un poquito más esto. Estas tres cosas el infante no puede cumplir porque es para los creyentes debidamente instruidos en la fe cristiana. La Biblia enseña que los infantes son salvos sin el bautismo. Mateo 18, 3 y 4. Yo ya lo tengo medio cerca, lo vamos a leer acá. 18, 3 y 4, que dice: y dijo, Jesús, ¿no? Estoy hablando, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es muy claro. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Bien. Así que los niños ya de por sí son salvos. ¿Sí? Hasta que tienen el entendimiento y la comprensión de lo que es el pecado. Algunos más pequeños y algunos un poquito más creciditos. ¿Bien? Pero en sí parte de allí la decisión si quieren tener a Jesús en su corazón o no. Y luego el segundo paso, una vez que tienen el completo entendimiento de lo que es el bautismo en la aguas. Muy bien. La Biblia enseña que los infantes son salvos sin el bautismo, como lo leímos recién, y por lo tanto es categóricamente rechazado la práctica de la enseñanza de este bautismo por los bautistas del mundo. Los bautistas obedientes y los bautistas bíblicos. ¿Amén? Gloria a Dios. Ahora, tenemos otra pregunta. ¿Es el bautismo una ordenanza o un sacramento? Es una ordenanza. Muy bien. Una ordenanza es una práctica de la iglesia ordenada o mandada por el Señor. ¿Tá? El Señor nos ha mandado dos ordenanzas. Uno que me busque allí en Lucas 22, 19 y 20. Puede ser Johan. ¿Tenés la Biblia ahí? Gracias. Lucas 22, 19 y 20. Y Primera de Corintios 11, 23 al 26. ¿Quién lo puede estar leyendo? Daniel. Ok, gracias Daniel. Y el otro es pasaje Mateo 28, del 18 al 20. Mateo 28, del 18 al 20. ¿Va? Estoy dando tiempo porque así todos tenemos los pasajes, así buscan el tiro. Y me faltó una mano en este pasaje. Allá atrás, Paola. Gracias. Marta. No, yo el último. En el caso de Marta, Mateo 18, 19 y 20. ¿Está? Y hasta ahí vamos llevando despacito el estudio. ¿Ok? Bueno, primero, la Santa Cena es una de las ordenanzas.
Lucas 22, del 19 y 20. Dice Lucas 22, 19 y 20. Y tomó el pan y dio gracias, lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Primera de Corintios 11, 11, 23 al 26. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Muchas gracias, Daniel. Bien que Él lo dice categóricamente, porque recibí del Señor, dice Pablo, pero cuando Jesús está impartiendo su cena, dice: hacer esto en memoria de Él. Eso es una ordenanza. Eso lo mandó el Señor. Bien. Y ahora Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, muchas gracias, Paola. Así que otra vez dice: haced esto, ¿ah? Id y haced discípulos, y bautícenlo, e instruyanlos, le dice. Den instrucciones, ¿tá? Entonces, eso es claramente una ordenanza. ¿Qué es lo que estamos nosotros haciendo? Es cumpliendo un mandato directo del Señor Jesús. ¿Okay? El sacramento, y acá donde está lo polémico, ¿sí? El sacramento es la práctica de la Iglesia que se le ha dado un valor redentivo o salvador. El bautismo dijimos que no es esto. Y como es hecho visible, eso es el sacramento. Como un hecho también visible con alguna gracia espiritual que se cree haberle impartido. O sea que no solamente el sacramento es algo con, digamos así, un valor redentivo o salvador, sino que también tiene algo de espiritual atrás. ¿Bien? Tiene algo, digamos así, un toque de gracia, digamos así, espiritual, que por ahí se lo imparte al rito. Pero ¿quién le imparte al rito estas cosas? Salvo que la Biblia esté específicamente dicho, es humanamente. ¿Ok? Ahora, ¿cómo voy a explicarlo esto? Bueno, muy bien. Los católicos dice que adoptaron 7 sacramentos en el Concilio de Trento. Y esto está entre 1545 y 1563. Son 18 años. En 25 sesiones se reunieron para adoptar, dice aquí el texto, el bautismo es uno, la confirmación, la Eucaristía, penitencia, extrema unción, mandatos santos y el matrimonio. Estos son los sacramentos católicos. Y esto va con todo el sumo respeto a la Iglesia Católica. Pero nosotros vimos que tenemos grandes diferencias bíblicamente, ¿tá? Porque una de ellas, ¿no? Y yo se lo dije a Patricia esto, le digo, la verdad, el matrimonio de Redentor no tiene nada, ¿está? Porque tendrá un valor espiritual. Bueno, yo creo que el valor espiritual en el matrimonio, mientras los dos cumplan la palabra de Dios y estén juntos, ¿sí? Van a ir creciendo y los va a llevar hasta la corona que todos esperamos de la mano del Señor. Después de ahí, a que sea un tanto, digamos así, no sé, redentor o salvador el matrimonio, bueno, sabemos que esto no es cierto. ¿Bien? Sabemos que esto no es cierto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el bautismo dijimos que era una ordenanza.
Y cuando tenemos una duda, tenemos que ir a los pasajes bíblicos que por lo menos arrojen luz sobre este tema. Ahora, si llegamos a un tema polémico, ¿bien? Entonces, humanamente es erróneo formar una doctrina cuando tenemos una gota de duda, ya sea porque la Biblia no lo explica, o ya sea porque sea adoptado por alguna costumbre, digamos así, a lo largo de los siglos, por otro dogma o por otra enseñanza. ¿Ok? ¿Entendieron esta parte? Muy bien. La importancia del bautismo. Bien. Bueno, antes de tocar acá, quiero tocar algo con respecto al bautismo de los niños. Mi último bautismo que presencié, no fue acá en Agraciada, fue en una iglesia, en Templo Calvario. Fui invitado por uno de los muchachos, no sé qué fue lo que dije allí, porque había ido como un referente, ¿no? Invitado el día que cumplió años allí a esa iglesia. Y bueno, no sé qué fue lo que dije realmente, hermanos, solo el Señor sabe. Y él se estaba por bautizar dentro de 2 o 3 meses después de este aniversario de la iglesia. Y fui invitado, y fui y presencié este bautismo. Y me halló raro, me halló un poquito fuera de lo normal, porque una chica de 9 años, 10 años había sido bautizada, ¿no? Entonces me llamó la atención de verdad, ¿bien? Pero quería saber más sobre el tema, porque los pastores son serios, son muy espirituales. ¿Y cómo arrancó el bautismo de esta niña? Bueno, ella ya de muy pequeña fue criada en un hogar cristiano, porque sus papás son pastores. ¿Bien? Ella tiene una hermanita un poquito más grande, de la cual ya desde los 12 años se había bautizado. Ahora esta niña, en la escuela bíblica, quería ayudar, quería estar involucrada en las actividades de la escuela bíblica, pero para trabajar, para ayudar a otros niños, para ayudar al maestro o a la maestra. Y los padres le dijeron claramente y netamente que no, porque debían ser bautizados, ¿no? Primer mandamiento bien claro, que ella tenía que ser bautizada para poder trabajar en la obra. Y ella en ese momento se angustió, ¿sí? Se puso a llorar esa niña porque quería trabajar en la obra. Y resultó que ella después tomó la decisión, ¿no? Con la edad que tenía, dice, yo quiero bautizarme. Bueno, pero mirá que tenés que tomar una serie de clases así. Yo quiero bautizarme. Muy bien. Ella tomó sus clases de bautismo y la bautizaron. Y ahí comenzó a trabajar con los niños en la obra. Ahí donde yo tengo que participar como testigo, ¿bien? Y no voy al hecho de sumergirla en agua, ¿sí? De tan chica, sino el hecho de la vida de ella. ¿Ah? Yo soy testigo de ello, con Patricia, porque hemos estado prácticamente casi todo un día con ella. Esa chica tiene una madurez y tiene un entendimiento de las cosas del Señor espirituales, que yo con mis 16 años, cuando me bauticé, no las tenía tan claras. Lo tengo que decir bien claro. Yo me bauticé a los 16 años y eso que fui de chiquito escuchando la palabra de Dios a través de mi madre. ¿Bien? Y no tenía la madurez, ni el conocimiento, ni el entendimiento. Y después que ella comenzó a servir, es una herramienta, me decía Patricia, no sabés, dice, ella está en el culto y está adorando al Señor, se aparte. Y cuando hay que hacer algo en la iglesia, ella está ahí. Por favor, cualquier cosa me dicen y se pone a la orden. Una actitud de servicio tiene esa niña que ni yo con 16 años, después de bautizado, lo tenía. Entonces entendí que a veces no va tanto en la edad de vida, sino en la medida de la fe que el Señor nos imparte a cada uno de nosotros. Y yo esto lo tomé como una excepción, no quiere decir que sea una regla. ¿Bien? Esa niña hoy cuenta con 11 años. ¿Ok? Eso por un lado. Y ahora vamos a hablar de la importancia del bautismo. Digamos, ¿sí? ¿Por qué es importante, ¿no? El bautismo?
Primero, el Señor Jesús mismo es nuestro ejemplo en todo. Fue bautizado y Él mandó que nos bauticemos. Su importancia no se puede anular, empezando por allí. Es un hecho de obediencia a Jesucristo, como lo hemos leído ya en Mateo 18, 19 y 20. ¿Bien? Es un testimonio público de arrepentimiento de su pecado y puso su fe completamente en Cristo como su Señor y Salvador. Es la confesión de su identificación con Cristo en su muerte, su entierro y su resurrección. Y esto lo vemos allí en Romanos 6, 3, 5. Vamos a buscarlo allí en Romanos 3, 3, 5. Romanos 6, yo me confundí hasta yo mismo. Romanos 6, del 3 al 5, disculpen. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección. Bien, creo que es muy claro lo que simboliza el bautismo. Es, al sumergirnos en el agua, es en la muerte de Jesús, en su sepultura. Y cuando levantamos en el agua, lo seremos simbólicamente, lo somos en su resurrección. Bien. En Colosenses 2.12, ¿alguien lo puede buscar allí? Colosenses 2.12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esto es lo que también el bautismo significa. Revela el milagro más grande del mundo, su resurrección. Y que esa es la base de nuestra fe. Él está vivo. ¿Sí? Muy bien. Y por último es testimonio de un cambio revolucionario en su vida. Sepultado con Él, se levanta con Él para vivir en el poder de una nueva vida y resucitar. Bien. Esto es lo que es el bautismo en agua. Yo le pedí a Oscar que, hoja por hoja después, lo pasara al grupo de la iglesia. Porque hay muchos detalles muy importantes. Esto fue algo sumamente resumido. Bien. Por lo cual, yo les voy a pedir que, para entender mejor esto, si quedó alguna duda, ustedes acérquense hasta el estudio, que Oscar después les va a compartir en el grupo, y lo vayan leyendo punto por punto. No es muy largo, créanme que no es muy largo. Por eso yo lo quería hacer leído, ¿bien? Pero por causa de tiempo también debía hacerlo un poco resumido. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas cosas del bautismo, muchos detalles, que de nosotros de haberlo sabido de jovencito, lo hubiéramos enseñado mejor, ¿bien? En el caso mío por lo menos. Y hubiera, digamos así, hablado con muchos jóvenes sobre el tema bautismo y mucho antes de lo que lo estoy haciendo en estos últimos tiempos. Bien. Entonces, hermanos, ¿estoy pronto para bautizarme? ¿Quiero bautizarme? ¿Cumplo con los requisitos? Bueno, acérquese al pastor, hable con él y bautícese. Es un gran paso de fe, es un gran testimonio público de lo que hay en su corazón, de lo que hay en su vida. ¿Amén? Gloria a Dios. Hermanos, les invito a orar. Amén. Bendito Dios y Padre, te agradecemos, Padre Santo, por este estudio. Gracias, Señor, por darnos a través de tu palabra estas diferencias, Señor amado, entre una cosa y otra. Y te damos gracias también, Señor, por darnos ese privilegio, Señor, de cumplir tu mandato, de cumplir este deber, Señor amado, de obedecer a través también del bautismo por la sal.
Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a cumplir con la gran comisión, Señor amado, y a cumplirla de una forma completa, Señor. Predicar, Señor amado, bautizar y seguir aumentando, Dios mío, el número de tus alumnos, el número de estos discípulos, Señor, para que sigan, vayan también y prediquen tu palabra a lo largo y ancho de este mundo. Padre, te agradecemos porque sabemos que es una decisión sumamente importante. Es una decisión, Señor amado, que enmarca nuestras vidas, Señor amado, y mucho de lo que lo hicimos hace muchos años enmarca también un punto de recuerdo muy importante en nuestras vidas. Por lo tanto, te pedimos, Señor, que aquellos que van en camino, Señor amado, al bautismo, que se están preparando para ello, para aquellos que están decidiendo, Señor amado, si seguirte o no, Padre querido, y aún después, Padre Santo, tomar este gran paso, te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo sea que esté dándole luz a través de tu palabra, Señor amado, y a través de algún hermano, una hermana que le explique, Señor, para que también pueda tener y cumplir este gran privilegio, Señor Santo, que es el bautismo por las aguas. De lo demás, todo dejamos en tus manos y pidiéndote la bendición, Señor, sobre los hermanos que no están presentes, para que tú le ayudes, Señor amado, y le bendigas ricamente allí donde se encuentren. Señor, gracias te damos en todo y por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.